Hola virutas, muy buenas y bienvenido a este tercer capítulo de este magnífico curso de tornillería para madera. Entonces, si en anteriores capítulos hablábamos de las puntas de los destornilladores, así como de las distintas cabezas de las que se componen los tornillos, pues ahora vamos a hablar de una cuestión también muy importante, que son los distintos tipos de tornillos que más vamos a utilizar en el sector de la carpintería o de la ebanistería, o que al menos en mi experiencia profesional son los que yo más voy utilizando, ¿no? Quédate hasta el final porque seguramente que aprenderás y verás tipos de tornillos que a lo mejor siempre se te han pasado por alto o no te has parado a mirar y que ahora descubrirás nuevas cositas y secretos de los tornillos para madera. Además, me gustaría comentarte que en la descripción pues vas a tener los enlaces con los distintos tipos de herramientas que vas a ir viendo. Sabes que los enlaces que te ofrezco son de calidades medias y de calidades superiores, en los que yo confío y con los que además pues trabajo. Que además se los voy recomendando también a mis alumnos en clase. Y si quieres acceder antes que nadie a la clase completa, pues te dejo también el enlace en la descripción para que accedas al Patreon de Madera de Ebanista, donde ahí vas a poder ver toda la clase en su extensión sin necesidad de tener que estar esperando a publicar los siguientes vídeos, publicidad y todos esos rollos. Así que nada, no me entretengo más, virutas, y te dejo ya con la clase en cuestión para que aprendas mucho. Nos vemos al final. ¡Hasta ahora! Analizamos un poquito los diferentes tipos de tornillos que vamos a tener. Pues los más comunes son los tornillos que estáis viendo aquí arriba, que son los tornillos para madera. Entonces, aquí lo principal que debemos de tener en cuenta es el tipo de rosca que tienen. O sea, no es lo mismo una rosca para madera que una rosca métrica para un taladro que hayamos hecho previamente para el metal, y los pasos de rosca, mejor dicho, son distintos. Entonces, generalmente el tornillo para madera, pues lo más identificativo es que en su extremo suele acabar en una punta que en los mejores fabricantes y en los mejores tornillos a su vez viene con un sistema de autotaladrado, ¿vale? Es decir, trae como una pequeña micro cuchilla que lo que hace es que facilite la penetración en la madera del tornillo. Como mínimo, pues como os digo, van a tener una punta que acaba en un pincho afilado. A su vez, pasaba lo mismo que os decía un poquito como con la longitud del tornillo. Cuanto más largo empieza a ser el tornillo, aumenta el diámetro, pero también aumenta o mejora, mejor dicho, las propiedades de inserción en las primeras vueltas, en las primeras roscas de los tornillos. Pues suelen venir también a su vez como si fuesen estriadas, y eso lo que posibilita es que entre con mayor facilidad dentro del cuerpo que estemos atornillando. Una cuestión importante cuando estéis atornillando, ya lo veréis haciendo, sobre todo cuando estáis trabajando con las melaminas, porque cuando trabajáis con madera maciza es menos necesario, digamos que el tornillo entra con mayor facilidad. Pero en melamina es muy importante que os marquéis dónde va a ir el tornillo y que con un pincho le deis un golpe, rompáis esa fina capa de la melamina, y si es necesario ayudar al tornillo, le hagáis un pretaladro. Con ese pretaladro facilitaréis la entrada del tornillo, pero ojo, porque ese pretaladro debe de estar hecho con una broca de menor diámetro que el tornillo que vayamos a introducir. ¿De acuerdo? Si vamos a introducir un tornillo de 3,5, optaremos por una broca pues de 2 milímetros de diámetro, 2,5. 3 ya vamos un poquito justos. Depende del material. Si estamos trabajando con maderas duras, pasa lo mismo.
hay que hacer siempre un pretaladro para facilitar la entrada del tornillo, porque mientras un tornillo está entrando, es sometido a una fuerza de fricción y eso produce un calentamiento en el vástago del tornillo, donde está toda la rosca. Y ese calentamiento puede llegar a hacer que incluso la punta, cuando estáis trabajando con maderas muy duras o en secciones muy largas de tornillo de mucha longitud, lo que es la cabeza se trunque y se seccione, se parta directamente lo que es la cabeza del tornillo. Eso pasa con relativa frecuencia cuando os digo, estáis trabajando con maderas duras, robles, hayas y no habéis hecho un pretaladro. A veces en los pinos también pasa. Y ese mismo pretaladro debe de ir acompañado, sobre todo cuando estamos trabajando con tableros en melaminas y demás, de un avellanado. Pues ahí estáis viendo los avellanadores que lo que hacen es un pequeño cono en la superficie pues, que está trabajando este tipo de broca. Y lo que va a posibilitar es luego la inserción de la cabeza y que apriete más y que no os quede la cabeza sobresaliendo por la superficie que estéis atornillando. Además de que evitaréis, porque hay muchas cabezas de muchos tornillos, cuando le metéis en melamina, por mucha fuerza que le deis al destornillador, que según entra e impacta, la revienta, la astilla la melamina. Entonces, siempre que hagáis un taladro en melamina, vamos a procurar que esté avellanado. Si no disponemos de avellanador, es tan sencillo como utilizar una broca de un diámetro un poquito superior al diámetro que tenga la cabeza. El diámetro que tenga la cabeza no es el mismo que el que tenga el tornillo, ¿vale? El tornillo tiene sus 3,5 milímetros, 4 milímetros, pero la cabeza viene teniendo unos 6, 8 milímetros de diámetro. Pues si no tenemos avellanador, simplemente cogemos una broca para metal, principalmente, porque si cogemos una broca para madera, viene en pinchito y no hace realmente una perforación cónica, sino que las que hacen la perforación cónica son las brocas de metal. Para eso previamente, como os digo, hemos roto con el pincho y ya la broca se adaptará a ese pequeño taladrito que tenemos que hacer. Muy pequeño, es solamente que profundice dentro de la madera 1 o 2 milímetros, 3 como mucho. Y eso ya nos ayudará a que la cabeza y el tornillo queden totalmente embutidos, ¿vale? Suscríbete y dale al like. Y luego tenéis también, pues, tornillos autorroscantes y el tornillo barraquero que os decía antes, que el autorroscante estos se utilizan principalmente, pues, para atornillar pequeñas chapas de metal. Estamos hablando de que autoperforan pues 1 milímetro, 2 milímetros de chapa, no tienen capacidad para perforar mucho más. Y os les podéis encontrar con este tipo de cabezas hexagonales o con cabezas pues, de tipo Phillips o Pozo Drive. Y el tornillo barraquero, pues a todos os sonará. Es un tornillo vasto, un tornillo con un paso de rosca muy amplio que se utiliza pues, cuando necesitamos un diámetro de vástago superior o una fuerza de apriete superior a la de los tornillos normales que acabamos de ver. Pues por ejemplo, cuando hay un trabajo que está sometido a grandes esfuerzos de cizalladura, ¿vale? Es decir, a cortante, pues puede que necesitemos mayor diámetro de vástago. Todos son en acero. Entonces, a mayor diámetro de vástago, pues mejor va a resistir a esos esfuerzos de cortante. O puede ser que la acompañemos de una arandela, porque necesitemos ejercer mucha presión una pieza contra otra. Entonces un tornillo barraquero con una arandela pues ejerce mucha más presión a compresión contra ese elemento que está atornillando. Este tipo de tornillos barraqueros son también os les podéis encontrar también como tornillos de tuerca y contratuerca, aunque el paso de rosca cambia, porque este es un tornillo barraquero autorroscante. Suscríbete y dale al like. Y luego ya por último, pues tenéis los tornillos de tipo euro, pues eso es un tornillo que está, digamos, estandarizado para todo el sistema de montaje de herrajes, de bisagras, de guías para cajones, de los compases, etc. Entonces, la particularidad que tiene es que entran dentro de taladros hechos a 5 milímetros de diámetro, ¿de acuerdo?
Los tornillos Euro siempre pueden tener cabeza hexagonal, pueden tener cabeza Phillips o cabeza de estrella y siempre, eso sí, tienen 5 milímetros de diámetro por una longitud no superior a 7 milímetros o 8 milímetros aproximadamente. Es única y exclusivamente para fijación y atornillado de sistemas de herrajes. Bueno, virutas, pues nada, hasta aquí ha llegado este capítulo de este pequeño curso de tornillería para madera, en el que pues, he tratado de explicarte y de mostrarte de la manera más honesta y humilde posible los conocimientos que yo tengo dentro del mundo de la tornillería, que todo esto, pues está claro, todavía se podría ampliar mucho más. Así es que si te ha gustado, pues déjame tus comentarios y no me gustaría irme sin antes decirte que en la descripción del vídeo tienes todos los enlaces de la herramienta que has ido viendo en el transcurso del vídeo y que ya puedes acceder a ellos y comprar lo que necesites sin necesidad de estar perdiendo mucho tiempo en buscar por internet qué cositas comprar, ¿no? Así que nada, como siempre me gusta decirte, dale un like por favor y si te ha gustado compártelo y por supuesto, pues ya sabes, suscríbete virutas, que con tu apoyo haremos grande esta comunidad. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego virutas, chao.